Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querida audiencia de la clínica periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Hoy comparece de modo virtual, no puede ser de otra manera. Todo lo que está ocurriendo en el mundo, y Ecuador no es la excepción, lo conocemos, no lo voy a decir como lo digo en mis anteriores entrevistas también para no darle fuerza, pero en todo caso, psicóloga Carol Obando, psicoterapeuta, máster en terapia breve estratégica, coach, trainer, PNL. Bienvenida a Bajo la Lupa. Muchas gracias, encantada de estar aquí con usted. Gracias a usted, psicóloga Carol Obando, por prestarse y unos minutos para atender nuestra comparecencia. Brevemente, para que la audiencia de Bajo la Lupa lo tenga en cuenta. Carol Obando, psicóloga, pero también con conocimiento y fortalezas en psicoterapia, máster de terapia breve estratégica, coach, trainer, PNL. Sucintamente, ¿cómo leer eso? Bueno, yo soy psicóloga de profesión, siempre me ha encantado abordar la conducta humana, y desde la psicología lo que yo abordo son más las patologías, las problemáticas. Desde la psicoterapia veo ya cosas más puntuales, más particulares, como trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad, depresión. Y lo que hago con el coaching es potenciar a la persona. Entonces, una vez superó toda esta problemática más complicada y más compleja, queremos potenciar. Y ahí sí utilizo las sesiones de coaching, hago entrenamiento, utilizo programación neurolingüística. Entonces es una combinación bastante interesante, porque abordo terapéuticamente bajo el perfil profesional de psicóloga, porque hay cosas que como coaches no podemos tocar como se toca en psicoterapia. Entonces hay que tener una diferencia muy clara y hay que saber cuándo utilizar la herramienta, en qué momento. Entonces son dos herramientas lindísimas. Hay personas que lo que quieren es salir adelante, potenciarse con objetivos, y hay personas que están más en el fondo. Ahí ya estoy utilizando más psicoterapia. Quiere decir de alguna manera que usted ha combinado diversas técnicas y herramientas. Me corregirá, por favor, en los términos. No, yo respeto el campo que usted tiene, así como de los demás profesionales, pero puedo yo alguna vez cometer un hierro en cuanto a mi expresión. Por favor, me corrige si estoy equivocado. Entonces, usted reúne todas esas herramientas en aras de poder, de alguna manera, entrar en el ser humano y mirar cuál es el diagnóstico y desde ahí trabajar. Partiendo de eso, psicólogo Obando, veamos, desde el ser humano que tiene alguna problemática hasta aquel que también tiene una problemática, pero que no busca solamente solucionarla, sanarla, sino también potenciar respecto a su liderazgo y demás, ahí entra Carol Obando, ¿cierto? Ya, respecto a eso, un poquito, por favor, de manera muy breve, algunos casos que usted ha tenido, que usted ve ahora que hayan sido muy serios, que hayan llegado a su consultorio y que ahora puede dar fe de que tuvieron solución. Claro que sí. Mira, si hablamos de esta época de la pandemia específicamente, justo el 13 de marzo, yo abrí sesiones terapéuticas gratuitamente porque se veía venir toda esta oleada digamos, de somatización que iba a tener la gente, porque nos enfrentábamos a algo muy fuerte, a algo que nunca habíamos vivido. Me interrumpo ahí, psicóloga, por favor, un paréntesis. Antes de eso, de que usted haya decidido generosamente, sin duda alguna, abrir esta etapa, antes de eso, ya existían problemáticas en los seres humanos que acudían donde Carol Obando, un poquito claro, para conocerlo. Existían claro, y estaba de alguna manera para usted preocupante que se presencien esos casos, o era normal de alguna manera. No, sí, siempre he tenido casos, solo que en este punto en el que estamos, sí ha habido una preocupación más marcada de las personas frente a su salud mental. Las personas se han visto tan vulnerables que ahora sí creen que existe afectaciones a nivel psicológico. Entonces, obviamente, el nivel de consulta incrementó muchísimo.
y ya fueron más conscientes de que somos vulnerables, de que cuando hay una situación muy difícil, no es fácil solucionarlo uno mismo porque estando tan emocional termina siendo subjetivo. De Entonces, sí, toda edad y todo sexo. de toda edad y de todo sexo, así es. Desde adolescentes hasta personas muy, muy, muy adultas que iniciando la pandemia, el tema cuando se hablaba de que los adultos mayores eran más vulnerables, que de hecho sí lo son, pero se enfatizaba mucho, entonces tenía muchos pacientes adultos mayores con mucha somatización, con cuadros de depresión, con mucha ansiedad, pero también tuve muchos jovencitos y personas de 30, 40 años. Antes de entrar en la pandemia, creo que fue 12, 13 de marzo por allí. Anteriormente a eso, casos que usted veía de depresión, tristeza, probablemente este tema del desempleo afecta sin duda alguna a quienes lo tenemos y pensamos en algún momento que nos va a ocurrir como a quienes estamos atravesando con ello. Que usted haya tenido desde su experiencia esos casos que ahora pueda decir que luego de que usted pudo entrar a trabajar en esa persona, lo hayan superado, psicóloga Van. Claro que sí, mira, la conducta siempre evoluciona. Afortunadamente ahora tenemos muchísimas herramientas y sí he tenido casos de cuadros de depresión graves donde la persona sí ha salido. Hay casos donde han tocado fondo, pero se han sumergido para poder flotar. Y efectivamente un caso de depresión abordado de manera temprana, pues tiene muchísimo más éxito y se aborda de manera más rápida. Aquí el dilema es que mucha gente ya llega cuando hay ideación suicida, cuando hay muchos ataques de pánico y también se puede, siempre puede, pero si inicialmente las personas reconocieran esos síntomas básicos y acudirían rápido a un terapeuta, sería mucho más sencillo. Pero sí, claro que sí. Nosotros tenemos algo que se llama plasticidad cerebral, lo que quiere decir que aprendemos hasta nuestro último día de nuestras vidas y esto significa que asimismo también podemos curar muchísimas patologías. Lo importante es encontrar las herramientas que más se acoplan a nosotros. Ya lo que ocurrió, la pandemia que la estamos viviendo, no ha pasado, esto no ha pasado, todavía seguimos. Pareciera a veces que la conducta humana quiere interpretar, no sé desde el punto de vista cognitivo cómo la psicología lo ve. Pregunto, porque veo bastante comportamiento respecto a como que relajamiento, como que esto ha pasado. No sé si puede ser un mecanismo de autodefensa, de alguna manera para satisfacerse de que esto no es tan grave como realmente es, pero que de alguna manera tampoco vernos agobiados por eso. ¿Cómo ve Carol Obando eso? Así es. Mira, la pandemia ha tenido un ciclo muy interesante que es muy similar a lo que nos sucede en el duelo. Cuando recién escuchamos la noticia pensábamos que esto no iba a llegar, entonces era negación y acá no llega y es solo en China. Cuando ya llegó empezó el miedo absoluto y las conductas eran de somatización. ¿Qué quiere decir? La persona sentía que tenía el virus, presentaba síntomas pero no tenía el virus. Luego esto evolucionó a duelo porque ya hubo muchísimas pérdidas. Entonces las personas ya ni siquiera podían despedirse de sus seres queridos. Fue una etapa muy fuerte, una etapa muy frustrante, muy dolorosa. Y luego se pasa a una etapa que es aceptación, que es prácticamente en la que estamos. No aceptación de decir, ya, aquí estamos y ya, sino más bien de decir, ok, esta es una realidad y hace parte de nuestra vida. Tenemos que revisar cómo hacemos para sumergir en estas nuevas aguas, para nadar sin ir en contra de la corriente, porque nos queda más difícil. Entonces, la resiliencia, que es este término tan lindo, que hace honor a estos metales que con las temperaturas vuelven nuevamente, que se doblan, pero vuelven nuevamente a su estado natural. Esa es la resiliencia. Entonces, cuando ya estamos en la aceptación, nosotros ya estamos como aprendiendo a convivir, obviamente siempre siguiendo unas normas de seguridad. El aceptar no quiere decir que nos vamos a abandonar y a salir a la calle corriendo y hacer de todo como antes de la pandemia. Eso no debe ser. Pero sí es una cosa de decir, bueno, voy a utilizar mis normas y voy a salir de vez en cuando a mercar, voy a organizarme en mi trabajo, como para ir acoplándonos, porque también como seres humanos necesitamos socializar de alguna manera y bajo las normas de precaución, o sea, o por videollamada, lo que no es bueno es aislarnos y quedarnos quietos, paralizados.
Entonces debemos aprender. A esta aceptación, claro que sí, le vamos a sacar también un aprendizaje. En este momento estamos en una fase diferente a la que empezamos en marzo. Ya ese miedo paralizante no está. Aún existe miedo y es funcional, porque el miedo, no podemos no tener miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo. Los únicos que no tienen miedo son las personas que tienen psicopatía y los que están muertos. Entonces, no es malo no tener miedo. Claro, el miedo es funcional. Si no tuviéramos miedo, saldríamos a la calle sin mascarilla y haríamos de todo. El miedo nos ayuda, nos protege. Lo que pasa es que cuando nosotros no elaboramos el miedo se convierte en pánico. Y ahí sí es negativo porque me paraliza, me bloquea. Entonces es importante que reconozcamos que todas nuestras emociones son saludables, son adaptativas. La rabia, la tristeza son necesarias en nuestra vida, solo que cuando se desbordan se vuelven nocivas. Igual la alegría, una alegría desbordada se convierte en euforia y tomar una decisión bajo la euforia no está bien, no es adecuado. Podemos tomar decisiones que no son buenas y que después nos podemos arrepentir. Entonces, tener ese miedo es funcional porque nos ayuda a prevenirnos y decir, ok, debo cuidarme, debo respetar mi vida y debo ayudar a los demás también. La tristeza, si perdemos un ser querido, es normal estar tristes, es normal permitirnos eso. No está bien ponernos esa coraza y decir, ya no voy a llorar, no me permito llorar y hay que seguir, porque a veces pareciera que estamos en un mundo que niega sentir y que lo único que se acepta es la felicidad. Y obviamente somos seres humanos inclinados a la felicidad, pero las emociones hacen parte de nosotros y son funcionales. Cuando yo tengo rabia, soy capaz de decir, no me gusta esto, para acá. Si no tendríamos rabia, no pasaría eso. Entonces son funcionales, solo hay que saberlas procesar, porque rabia que no se procesa se convierte en agresividad. Miedo que no se procesa se convierte en pánico. Tristeza no procesada en depresión. Alegría en euforia. Entonces, todas las emociones son funcionales, solo que hay que saberlas manejar para que no se desborden. Qué interesante lo que usted señala, ¿no? Porque hay voces últimamente, no sé, como que hay una tendencia a que el ser humano debe ser feliz porque nació para ser feliz y per se, y nada más. Y niéguese a todos los demás sentimientos porque si usted da paso a alguno de esos sentimientos, no estamos hablando de desbordamiento, desde luego, ¿no? Pero niéguese a la tristeza, niéguese a algún momento de pronto para botar una lágrima. No, eso quiere decir que usted está en contra de su futuro. Qué interesante lo que usted está abordando ahora, porque sin duda alguna abona desde el punto de vista técnico, científico, desde su experiencia. Psicóloga Obando, ya en pandemia, usted lo ha dejado claro, estamos en una etapa distinta, no ha pasado la pandemia, pero sí ha existido una transición. Los casos que en su consultorio, y digo consultorio porque también se ha migrado sin duda alguna al campo telemático, ¿cuáles son los más frecuentes que se presentan? ¿Y qué le ha llamado la atención de eso? Al inicio había muchísima somatización, entonces personas que sentían que tenían la enfermedad, muchísimos casos. Y paralelo a esto se daba algo que se llama ataque de pánico. Los ataques de pánico, crisis de angustia, es cuando nosotros ya tenemos muchísimo estrés acumulado, o hay rasgos de depresión o de ansiedad, donde la persona experimenta por un momento muy corto, pero muy intenso. La sensación de un ataque de pánico es demasiado fuerte, donde experimenta sudoración, palpitaciones, ahogo, y hay dos tipos de pensamiento. Algunas personas piensan que van a morir y algunas otras piensan que se van a enloquecer. Entonces, de acuerdo a su pensamiento, uno aborda la técnica que debe utilizar. También es muy frecuente la depresión. Personas que ya tenían depresión estuvieron más vulnerables en este momento. Entonces había que ajustar y estar muchísimo más atentas. Hay algo muy paradójico y muy interesante, que es que los casos de suicidio que normalmente se daban disminuyeron, porque paradójicamente cuando los seres humanos estamos expuestos a que posiblemente caigamos en muerte, como es el caso de la pandemia, que no discrimina nada, en ese momento la persona ama su vida. Entonces es paradójico y esos casos disminuyeron, pero el miedo aumentó considerablemente, muchísimo. Entonces sí tuve muchas personas con ataques de pánico, muchas personas con somatización y depresión. Más adelante es muy probable que tengamos algo que se llama trastorno obsesivo compulsivo. El porque TOC. claro, el TOC, porque como quedamos con
con toda esta sobrecarga de que debemos estar aseándonos en cada momento. Hay personas que desarrollan rituales o que ya tenían rasgos de trastorno obsesivo compulsivo y continúan con eso. Entonces es posible que tengamos casos de esto, algunas personas tal vez con estrés postraumático, eso será un poco más adelante, pero también es muy común que se dé. Psicólogo Obando, con su venia, por favor, me hacen algunas preguntas acá, son varias, pero quiero tocar de pronto algunas que se ven un poco más comunes. Si me permite, hablemos un poco sobre la depresión. Los casos que ha tenido Carol Obando se presentan más en hombres, en mujeres, más allá de que si fue prepandemia o durante la pandemia, perdón. La edad es avanzada, edad media, jóvenes, adolescentes, por cualquier razón, más allá de que de pronto usted quiera enfatizar una que otra razón en particular. ¿Cómo ha sido eso? Se presenta más en mujeres. Hay más mujeres que van a consulta. Sin embargo, sí sucede algo paradójico también, que es que los índices de suicidio se dan más en hombres. ¿Por qué? Porque la mujer consulta, el hombre se lo guarda mucho y hasta que comete un acto. Entonces puede atentar contra su vida, contra las personas que quiere, etcétera, porque no elaboró eso. Entonces, generalmente la media que más atiendo con casos de depresión es entre 30 y 50 años. Este tipo de edades donde la persona está mucho más vulnerable, donde ya se ha desembocado una cantidad de situaciones, donde ya ha estado expuesto a situaciones diferentes que no se dan tal vez en otra etapa. No quiere decir que antes no se dé, pero primero, antes de los 18 no podemos diagnosticar un cuadro depresivo, no podemos diagnosticar un trastorno, porque hay muchas personas que se ponen la etiqueta y eso no está bien, porque cuando nos ponen la etiqueta a veces nos comportamos como tal. Entonces, cuando las personas dicen estoy depre, no, eso es tristeza y es normal. La depresión es algo muy serio, es algo muy fuerte y hay que saber reconocer esos síntomas para prevenir y no pasar a una depresión mayor que ya viene con ideación suicida y con intentos de suicidio. Entonces, sí se da más en mujeres la consulta y entre 30 y 50 años. Psicólogo Obando, para no intentar, no quiero que esta entrevista se torne de alguna manera en que encasillar los casos, porque sin duda cada cuerpo es cada cuerpo, cada mente es cada mente, y va a depender mucho de lo que se diga usted en consulta, ¿no? Pero para un poco ser didácticos e informativos, ¿cómo podría usted describir la depresión en una persona, más allá del género, ¿no? ¿Cómo podría describir? Usted me diga, mire, ¿sabe qué? Estas situaciones, si las tiene una persona, probablemente me intuya que existe un cuadro depresivo. Es muy importante que tengamos en cuenta que si la persona por más de 2 semanas o por 2 semanas ha experimentado insomnio, alteraciones en su apetito, disminución de peso es mucho más común, aunque a veces aumentan también, pero que disminuya y que no tenga relación incluso con la cantidad de comida que está teniendo en ese momento. Entonces puede ser que continúa comiendo normal, pero baja de peso, no duerme bien. Y algo muy, muy importante es que tiene anedonia. ¿Qué quiere decir esto? Que deja de disfrutar de cosas que antes disfrutaba. Entonces, si antes le encantaba ver películas, ahora ya no lo hace. Y como ya no lo disfruta, se aísla. Entonces, mucha atención cuando la persona empieza a aislarse, cuando quiere dormir porque busca refugio, porque quiere desconectarse de esa realidad que está siendo tan difícil para ella. Hay llanto excesivo, muchas personas dejan de arreglarse, aunque ahora se dan muchas depresiones enmascaradas, donde vemos a la persona perfecta, pero está rumiando muchísimo. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo con el aislamiento, con el llanto excesivo. Por ejemplo, es muy común que estas personas tengan redes sociales y de un momento a otro ya no las tienen, las cerraron. Entonces algo está sucediendo que la llevó a eso. Y ya tenemos que verificar cómo es el discurso, pero la persona sí, definitivamente uno ve un cambio drástico entre la persona que era antes a la persona que es ahora. Un día que uno no duerma no pasa nada, es normal, estamos preocupados y es normal que se nos altere el sueño. Un día que estemos tristes porque estamos preocupados por esta situación tan terrible, también es normal. Pero si esto es muy repetitivo y se da por 2 semanas, ya debemos tener cuidado. Ahora, hay depresiones que no tienen sintomatología tan fuerte, pero que sí tienen estos cambios de humor o que a veces no quieren levantarse de la cama, que prefieren postergar mucho, que lloran muy fácilmente, que ya no quieren hacer lo que antes les gustaba, pues también debemos ponerles atención, porque entre más rápido lo abordemos, mucho más rápido van a salir de eso. Qué interesante lo que estás señalando, porque parecería ser la cara
que está detrás de los comportamientos que vemos habitualmente. Y digo esto habitual. Claro. Usted me corregirá si estoy equivocado. En redes sociales, personas que de un momento a otro ya no tienen redes sociales, o que nos encontramos en el trabajo, nos encontramos antes de pandemia, ahora por esta cosa llamada computadora, internet, en donde nos dicen de alguna manera, no es que tengo que montar, perdónenme la expresión coloquial, la de payaso. Estoy feliz, pero por dentro estoy roto. Entonces, tienen un trasfondo sin duda alguna, y ojalá que usted me dé las palabras esperanzadoras, que todos tienen cura, al menos, y que no es un caso que no se pueda curar. Me hacen algunas preguntas, psicólogo Obando, respecto a aquellos casos dentro de la depresión, por ejemplo, de damas de que les ha ocurrido alguna situación de salud, ya obviamente prescritas por el especialista, y se deterioran, se caen, se derrumban. Casos de, por ejemplo, le diagnostican hipertiroidismo o hipotiroidismo y se derrumban. Que tienen alguna situación, por ejemplo, en su fisionomía, y como no tienen los recursos para podérsela corregir, eso les es chocante para ellos y se derrumban. Frente a eso, de alguna manera, alguna enfermedad preexistente puede estar siendo dominante para que tengan depresión, o simplemente es un asunto psicológico que hay que ajustar. Ajá, esa pregunta es interesantísima, porque de hecho hay enfermedades como el hipertiroidismo y el hipotiroidismo que tienen sintomatología similar a la de un trastorno depresivo. Entonces, cuando hay hipotiroidismo, la persona se siente cansada, se siente con cambios de ánimo, cambia su movimiento, su ritmo, está muy irritable, cambia también, sube mucho de peso. Entonces llora con mucha facilidad porque hay un cambio hormonal, entonces hay una respuesta comportamental. Entonces, de hecho, cuando yo tengo personas con sintomatología, lo primero que yo hago es dirigirlas donde un médico general o de un doctor de confianza de ellas para que se hagan exámenes, o endocrinólogo para que se hagan exámenes del TSH, de la tiroides, para descartar que no hay. Ahora, hay dos tipos de depresión, hay una que es endógena y hay otra que es exógena. ¿Qué significa esto? Algunas personas que tienen antecedentes de depresión, donde haya habido mamá, papá, abuelos, tíos, lo que sea, con depresión, es probable que tengan ese gen, lo tienen en su cuerpo, y es probable que en algún momento de la vida algo dispara. Exacto, lo disparó. No quiere decir que siempre sí o sí se dé, pero la persona está mucho más vulnerable. Entonces debe tener una calidad de vida mucho más bonita para que este gen termine ahí dormidito y no se despierte. Y hay otro tipo de personas que tuvieron un evento difícil y cayeron en depresión. Esto difícil depende para la persona. Puede ser un divorcio, puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido o una enfermedad grave. Entonces sí debemos estar alerta porque a todos nos puede dar en cualquier momento. Entonces es importante aprender a manejar las emociones, a expresar cuando debemos expresar para no guardar. Porque la depresión es un cúmulo de emociones que no se han guardado, que se han estancado, que se quedan ahí y que la persona se remite mucho a esculcar en el pasado y se queda ahí. Entonces, cuando la persona aprende a expresar, cuando aprende a canalizar sus emociones, cuando aprende a decir que no, cuando trabaja en su autoestima, pues la persona tiene menos probabilidad de que caiga en depresión, porque cambia su química cerebral, cambia su forma de percibir el mundo. Entonces es una forma muy linda de prevenir. El ejercicio, por ejemplo, también hace parte del tratamiento, porque cuando hacemos ejercicio incrementamos la serotonina, y si lo hacemos regularmente, hay un efecto muy similar al del antidepresivo. Entonces, no quiere decir que la persona no necesite un antidepresivo, eso lo dice un psiquiatra. De hecho, yo trabajo paralelamente con psiquiatras y me encanta cuando hay casos muy avanzados hacerlo de esa manera porque es responsable. Pero si la persona está en una depresión muy bajita, está iniciando, el ejercicio le ayuda muchísimo y puede ser que no necesite medicamento. Pregunta rápida, psicólogo Obando, para no interrumpirle en su agenda de consultas. Las personas que tienen depresión por algún motivo, como usted lo ha dejado en claro, o aquellas que, por ejemplo, el endocrino les confirma que tienen un cuadro, una alteración de la glándula hipotiroidea, ¿tienen solución? Claro que sí. De hecho, primero revisan, generalmente cuando empiezan a tomar levotiroxina, la persona empieza a regularse. Entonces, su comportamiento ya disminuye y nos damos cuenta, ya hacemos un diagnóstico diferencial y ya vemos que no era depresión, sino que era una sintomatología propia de todo lo de la tiroides. Entonces, ya descartamos.
Entonces tenemos que ir revisando, tenemos que ahondar también si sucedió algo o si se dio de un momento a otro. Entonces sí nos ayuda mucho esta parte médica. Cuando ya se descarta, la persona incluso descansa. Otra enfermedad que se correlaciona mucho es cuando, por ejemplo, las mujeres entran en estado de menopausia. La menopausia también tiene una alteración hormonal gigante. Entonces hay cambio de comportamiento, hay taquicardia, empiezan a experimentar mucho miedo, pueden presentarse ataques de pánico. Entonces la persona entra en mucho sufrimiento emocional. Cuando ya sabe que es la menopausia y ya también tiene su medicación que debe tener en ese momento, si la necesita, pues la persona se estabiliza. Y si necesitan antidepresivos, pues también se da por un tiempo, que tampoco es malo. Si la persona está muy, muy mal, el antidepresivo le ayuda a regular, hay que quitarnos esos mitos, no causa ningún tipo de adicción. Lo importante es que también se tome terapia para que cuando ya no esté el medicamento, la persona tenga sus herramientas, su química esté ya nivelada. Pero, por ejemplo, para quien tiene un cuadro de alteración hipotiroideo y se regula, eso no le excluye que en algún momento de su vida sufra algún bajón de depresión, ¿de acuerdo? ¿O con ello es normal? O sea, el hecho de que tengamos sintomatología similar cuando una persona tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo, que se parece a la ansiedad porque se pone muy activa, que es al contrario, no quiere decir que porque ya está tomando su medicina para la tiroides, intento de depresión, no, eso no lo podemos determinar, depende más bien del estilo de vida y de las situaciones que vengan en la vida, que no sabemos, que así como llegó esta pandemia que jamás en nuestras vidas nos lo íbamos a imaginar, pues pueden llegar circunstancias que realmente pueden ser difíciles y depende cómo nosotros las afrontemos y asimismo que seamos más vulnerables a que nos dé o no nos dé depresión. Psicólogo Obando, ¿qué tan cierto es de que las mascotas ayudan en la depresión, perros o gatos? Son lo máximo, realmente es real. Los perros nos generan un vínculo muy bonito y este vínculo hace que nosotros sintamos primero agradecimiento, porque una mascota está con nosotros mostrándonos fidelidad, no importa si estamos de mal genio, si no, entonces terminan siendo incondicionales, nos muestran esta protección, también nos ayudan a ser responsables de ellos. Es muy lindo porque una persona que tiene una mascota, si está en un cuadro depresivo, yo les dejo, bueno, tienes que sacar a tu mascota al menos una vez al día porque la mascota depende de ti. Entonces se obligan a salir y eso hace que empiecen a tener actividad que poco a poco también nos va ayudando a surgir. Entonces las mascotas, sí, yo sí las recomiendo. Para los niños, para adquirir responsabilidad también, después de los 8 años es muy lindo tener una mascota. Entonces sí, es muy bonito y muy terapéutico. Finalmente, psicólogo Obando, ¿qué ocurre para aquellas personas, hablando ya un poco de depresión, sin perjuicio de tocarlo en otra entrevista con más amplitud, casos que usted ha vivido, porque sin duda alguna de eso, alguno que otro oyente puede identificarse y mirar, tocar a Carol Obando? ¿Qué ocurre cuando la persona dice, por ejemplo, que le ha sucedido alguna situación complicada y recurre a algún acto no necesariamente positivo? Drogas, cigarrillos, licor y demás. ¿Soluciones tiene? Claro, es importantísimo que tengamos en cuenta que cuando hay una situación difícil, muchas personas recurren al trago, al licor. ¿Por qué? Porque a corto plazo los desinhibe y se sienten bien, pero en grandes cantidades el licor tiene un efecto depresivo. Por eso es que la persona ya se siente terrible y está más triste y está mal. Entonces, ¿qué hace? Nuevamente toma para sentirse bien y se convierte en un círculo vicioso y altera muchísimo la química del cerebro. Entonces, cuando estemos deprimidos, cuando terminamos con la pareja, etcétera, pareciera que nos hace bien tomar licor, pero no, tiene el efecto contrario. Entonces debemos tener atención porque sí se camuflan mucho, se meten en estos problemas para desconectarse de la realidad. Pero eso no es nunca una alternativa positiva y no es nunca un tratamiento. Entonces es bien importante que aceptemos que ir a terapia es algo tan natural como ir donde el endocrinólogo, ir donde el psiquiatra es algo tan natural como ir donde el ginecólogo, etcétera. Todo nuestro cuerpo está conformado por órganos y nuestro cerebro debemos cuidarlo. Cuando está afectado, pues necesita también una intervención. Por favor, ¿dónde le encuentran a Carol Obando? En redes sociales estoy como @carolobando, en Facebook psicóloga Carol Obando, en Instagram Carol Obando, y pueden comunicarse también al 098-592-7245.
Me pregunta, perdóneme si soy algo indiscreto, me dicen que si la consulta con Carol Obando es accesible, muy especialmente en todo este marco en donde yo le digo, yo he tenido casos cercanos de personas que o han perdido un ser querido, que es irreparable, o han perdido empleo y actualmente no saben qué hacer, o en su momento han tenido alguna baja que se deterioró mucho más emocionalmente y que probablemente con todo este asunto que están observando no tienen ni siquiera expectativas. Y no lo hablo desde un punto de vista despectivo, sino porque yo también lo he vivido. ¿Es accesible la consulta con la psicóloga Carol Obando? Sí, claro que sí. De hecho, en esta situación de pandemia yo bajé muchísimo los costos. Así que claro que sí, y feliz de atender y de poder contribuir y ayudar a la persona que lo requiera. Gracias, psicóloga Carol Obando, psicoterapeuta, máster en terapia breve estratégica, coach, trainer, PNL, por comparecer en la clínica Perística Bajo la Lupa, brindar un poco de su tiempo en cuanto a la agenda de atención para hablar sobre los casos que parecen ser más habituales de lo que la gente pensaba, que el acudir a una cita con un psicólogo y obviamente el tratamiento y que si demanda de una atención psiquiátrica, así se haga. También es parte de esa salud que nosotros debemos prestar y sobre todo su generosidad y gentileza en darse más allá de facturar un servicio. Usted lo habló al inicio de la entrevista, que decidió atender gratuitamente a las personas el 12-13 de marzo por todo esto que estamos viviendo, que incluso ocurrió suicidios, no necesariamente por enfermedad, sino por todo esto que estaba ocurriendo en personas adultas mayores. Eso habla muy bien de usted, de su profesión y sobre todo que Dios se lo pague. Gracias nuevamente, psicóloga Carol Obando, y la voy a molestar en otra oportunidad para seguir hablando de estos temas que son apasionantes y que sin duda alguna ayudan al ser humano en toda su integridad. Claro que sí, con muchísimo gusto, con mucho cariño. Y acuérdense, van a sentir, darse permiso de sentir. Las emociones son saludables y también atreverse a tocar el miedo para convertirlo en valor. Gracias, psicóloga Carol Obando. Buenas noches y bendiciones a su familia. Amén, igual. Chao.